Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Argentina y el Mundo que organizan desde hace 10 años la Fundación Hamburgo y la Fundación Cultural Santiago del Estero, con el afán de acercarles a ustedes el pensamiento de los hombres de la cultura, no solo de nuestro país, sino como en el caso de esta noche, de Latinoamérica también, esta vez a través de la presencia del amigo chileno Antonio Skármeta. Que con su humildad característica no ha querido sentarse en el estrado, lo tenemos en la primera fila, lo cual no quiere decir que no va a hablar. Va a hablar, porque es muy charlista, tiene un gran sentido del humor, se los garantizo, más allá de sus conocimientos y de sus cualidades como escritor. Hemos querido recrear para ustedes estos momentos de espera con las imágenes de Il Postino, el film que se basó en la novela Ardiente Paciencia, escrita por Antonio Skármeta, y que dirigió en 1994 Michael Radford, un director indio, pero indio de la India, pero hijo de una austríaca y de un británico, que luego fue un excelente documentalista. Esta película tiene una particularidad que hoy casi inesperadamente descubrí, y es que, bueno, saben la mayoría de ustedes que Philippe Maré, protagonista en el papel de Neruda, Massimo Troisi, que muere cuando termina la película, ya estaba enfermo. Pero 10 años antes, en 1984, este director, Michael Radford, había filmado en 1984 la novela de George Orwell, protagonizada por Richard Burton, el famoso Richard Burton, que también fallece al poco tiempo de terminar la película. Bueno, hasta aquí las acotaciones. No han venido a escucharme a mí, obviamente. Pero hay dos hechos que, si me permiten, quiero significar. El primero de ellos, Chile, tierra de escritores. Pasado mañana, Nicanor Parra cumple 100 años. Lo otro, y con eso termino mi participación, en estos días el gobierno de la República Chilena le ha hecho entrega del Premio Nacional de Literatura 2014 al amigo Antonio Skármeta. Le voy a pedir al doctor José Andrés Rivas, miembro de la Academia Argentina de Letras por Santiago del Estero, que se haga cargo de la presentación de nuestro querido Antonio Skármeta. Buenas noches. En principio, Antonio Skármeta pertenece a esa extraña clase de escritores, sobre todo creadores, cuya obra desplaza su nombre, cuya obra hace que muchas veces no sepamos quién es el autor
de esa obra que conocemos y recordamos. Es un privilegio que le ocurre a muy pocos. Y sin embargo, hoy tenemos entre nosotros a alguien que padece y al mismo tiempo goza de esa condición. Algo que ocurre, por ejemplo, internacionalmente, hablando de grandes libros. Por supuesto, Antonio no va a pedir ni va a querer aquí que lo comparemos, pero eso es así. Cuando hablamos del Quijote, y por supuesto, un libro universalmente conocido, y en algunos casos no se lo recuerda a Cervantes, o Macbeth o el torturado Hamlet, y se lo omite a Shakespeare. O recordar, por ejemplo, que en el Parlamento argentino, a fines del siglo pasado, a José Hernández se lo llamaba el senador Martín Fierro, porque el personaje lo había desplazado al autor. Y mucho más cercano, que a Antonio seguramente le va a encantar más, es que Mafalda, el personaje de Mafalda, ha terminado muchas veces por hacerlo olvidar a Quino. Bueno, con él ocurre con el caso de Il Postino, la versión, por supuesto, de su libro Ardiente Paciencia, esa película que vimos unos fragmentos recién y que todos en algún momento la vimos en las pantallas del cine o en la televisión, en algún momento o en varios momentos. ¿Cómo, por supuesto, no recordar y no creer que evidentemente lo podía desplazar su nombre, acordándonos de la presencia de aquel tan querido y tan querible Pablo Neruda, que aparece en la película y baila aquel tango, por supuesto, Madreselvas en Flor, con su querida Matilde. Y ni qué decir de ese cartero que trepa así por esa cuesta buscando el auxilio del poeta porque le cuenta que se ha enamorado. Y Neruda le dice, el personaje de Neruda le dice, bueno, esa es una enfermedad que se cura. No, dice, pero yo no quiero curarme, le dice él. Y después cuando la vemos a María Gracia Cusinota, pensamos que ninguno de nosotros se hubiera querido curar tampoco, evidentemente, ¿no? Pero bueno, después de todo, eso ocurre en la película. Pero en segunda instancia, Antonio es algo más que esto. Yo recuerdo de Skármeta, y todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, recordamos aquella deliciosa veíamos en la pantalla, ¿no es cierto?, aquellos deliciosos capítulos de el show de los libros. El show de los libros, recuerdo especialmente, en el que él llevó, es decir, a la literatura en un modo de difusión amable, en un modo de difusión accesible para todos. Recuerdo dos escenas, una de ellas de Skármeta sentado en una tribuna de fútbol y en otra hablando, es decir, sobre las comidas y sobre todo las grandes comilonas que aparecían en la literatura. Pero también es el hombre que se recibió en la Columbia University en Estados Unidos, que escribió un meduloso estudio sobre nuestro escritor Julio Cortázar, que es autor de otros libros, como Soñé que la nieve ardía, como El baile de Victoria, que dirigió Fernando Trueba, el gran director que mereció el Oscar por esa impecable película Belle Époque, ¿no es cierto? También el hombre que dio clases en la considerable y considerada Washington University de Missouri, y sobre todo este hombre que escribe de un modo para que todos lo entendamos. A fines del siglo XIX, el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento decía que escribir para no ser entendido era cosa de necios. Y eso lo sabe muy bien Antonio.
Y el español Azorín decía que escribir fácil es una cosa muy difícil. Y él entonces, para terminar, nos enseña a nosotros que escribe de un modo que todos lo entendamos. Escribe como escribían los clásicos. Escribe como seguramente va a hablar con nosotros esta noche. Entonces permítame que en nombre de todos le demos la bienvenida, que le agradezcamos que esté esta noche con nosotros y que le digamos que tenemos muchas ganas, pero muchas ganas de escucharlo, Antonio. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy agradecido de que haya tanto público. Me imagino que todos los habitantes de Santiago del Estero están aquí hoy. Increíble, muy, muy agradecido. Se ven caras amables. Muchas gracias. Quiero decir que en estas pocas horas que he estado en Santiago del Estero, yo que vengo de Santiago de Chile, ya estoy capacitado para hacer una observación. A ustedes se llaman santiagueños. Nosotros los de Santiago de allá nos llamamos santiaguinos. Les quiero confirmar que ni ustedes ni nosotros somos santurrones. Agradezco mucho que la ocasión que me ha proporcionado Guillermo, de pedir que hable de los personajes de mi literatura. Con tantos libros, estos son muchos, y yo voy a respetar el tiempo de ustedes, no espero extenderme más de media hora para ver si eso facilita un diálogo posteriormente, de modo que no se alarmen. No soy alguien que va a abusar de la presencia de ustedes. Un personaje, ¿quiénes son los personajes? Teniendo tantos personajes, he decidido destacar esta noche con ustedes 4 personajes, contando un poco la génesis de ellos. Y ya que estamos, que han visto algunas imágenes de la película El Postino, de mi novela El cartero de Neruda, voy a comenzar contándoles algo que tiene que ver con la primera vez que yo me di cuenta de que un personaje literario a lo mejor es más que un personaje literario. Cuando el film El cartero obtuvo 5 nominaciones al premio Oscar, varios equipos de periodistas internacionales, provistos de voraces cámaras, cercaron mi casa veraniega en el pueblo de Tongoy, donde yo pasaba un afable verano entretejiendo mi nueva ficción. Y en mi calidad de autor de la novela El cartero de Neruda, sobre la cual se basaba el film, fui sometido a una investigación rigurosa acerca de la verdad de este relato. En principio, querían comprobar si algo en la costa del Pacífico, ese océano con 7 lenguas verdes, de 7 tigres verdes, podía estimular un tipo de creación que les parecía querible. Habían contemplado largamente el mar y como la elaboración de metáforas les resultaba lenta, se decidieron a probar nuestros afrodisíacos locales, a saber, mariscos insólitos, tipo erizos, machas, picorocos y el vino pródigo de Chile,
que goza de prestigio internacional. Animados por estos flagelos, que yo les reiteré con cordialidad sureña, los periodistas me hicieron una pregunta que ningún autor puede responder, no tanto por modestia, sino que por ignorancia. Con los ojos chispeantes y sus cámaras fotográficas y filmadoras colgando efusivamente, querían que yo les explicara en qué consistía la magia del relato, que había podido inspirar un film que ahora estaba masivamente nominado en la corte del cine. Los corté abruptamente. Yo, señores, le dije, era un pájaro y no un ornitólogo. Y para usar una imagen futbolística agregué, no podía yo disparar el tiro de esquina y al mismo tiempo estar en el área para cabezarlo y meter el gol. Viendo sus ceños implacables, procedí a servirles algunos litros de pisco sour, un brebaje chileno de 40 grados, estirpado de la uva, que se bate con limón, azúcar, hielo, clara de huevo, y cuyo efecto permite al beneficiario olvidarse sin más ni más de nombre, apellido, edad, y en el caso de los casados, frecuentemente de su estado civil. Pero lo que pensábamos como antídoto para la curiosidad obró en otro sentido. No era yo el primer motivo de sus crónicas, sino que tenían en mente, por encargo de sus editores, una presa mayor: ubicar al cartero, el personaje central de mi novela, para hacer una nota sobre él, su vida, su esposa Beatriz González, el hijo Pablo Neftalí Jiménez, y ya que estábamos, hasta sobre la refranera e inclemente suegra. Como autor de la obra, yo, sin duda, conocía sus señas y me pedían que tuviera la bondad, la gentileza, el infinito gesto fraternal de proporcionarles esos datos exclusivos. Bebí mi pisco sour con la misma alegría que Sócrates debió haber sentido al tragar la cicuta. Me sorprendían con el cuerpo del delito en las manos. Ahora, tenía que confesarle a camarógrafos, detectives, iluminadoras y maquilladoras que el cartero no existía, que era apenas un personaje arrancado de mi alma y puesto en la vía pública por las vías de mi imaginación. Pero junto con el pánico, debo admitirlo con rubor, un humilde orgullo se asentó en mi pecho. Había creado un ser ficticio que, de acuerdo a esos emisarios del mundo real, debiera existir. Entonces, les quiero hablar de la génesis de este personaje que, como ya les confesé, no era real y que todo el mundo busca. En Chile hay aproximadamente 15 personas que se atribuyen a haber sido el cartero de Neruda. Viven en los lugares más alejados, confiesan haber llevado esquelas amorosas clandestinas y hasta amigos escritores. Supone que alguna vez fueron también estafetas del gran poeta. La verdad es que para crear este personaje yo tuve una intención que me parecía original. Miren, yo creo que una de las grandes obsesiones de mi vida
es que la gran cultura, esta que leemos en los libros, la que está en las bibliotecas, la que está también en los dormitorios privados, que tenga una vida que toque a la gente, que la conmueva, que la poesía circule un poco más aparte de los libros. Y esto, ustedes vieron que yo hice un programa de televisión tratando de acercar a telespectadores la poesía, la literatura. Y traté de hacerlo de un modo de que la poesía se insertara en la vida cotidiana. A mí me bajó una idea que me pareció al comienzo un poco delirante, luego audaz, y luego efectivamente, como un escritor tiene que llevar adelante su vocación, pase lo que pase, decidí poner en fricción un gran poeta que podríamos llamar el emblemático de la poesía contemporánea, como Pablo Neruda, que estaba al borde de recibir el Premio Nobel de Literatura, con un cartero, hijo de pescadores, de un pequeño pueblo que le lleva su correspondencia, que es absolutamente ingenuo, pero no carente de impertinencia, y que comienza a molestar a Pablo Neruda porque siente que está ante una persona genial y como toda la gente del pueblo que quiere crecer, que si tuviera la ocasión de relacionarse con la poesía lo harían, quiere en su ingenuidad saber qué es la poesía y cómo ser poeta. Yo creo que hay un momento en que este personaje comienza a nacer como personaje y se establece frente a Neruda como un personaje igual, no de la misma densidad cultural, pero dramatúrgicamente como un personaje. Si me permiten, voy a recordarles ese momento porque quiero poner énfasis en este momento que permite que el personaje crezca y se transforme entonces en un personaje dramático. Les recuerdo la situación. El cartero, cada vez que le lleva cartas a don Pablo, en su casa de la playa, le cuesta mucho irse. Se queda merodeando al poeta, mirando cómo se mueve, a ver si dice alguna cosa. Y el poeta siempre tiene mucho que hacer. Las musas lo reclaman, tiene que escribir. Como también era comilón, a veces le gustaría ir a comer, en fin. Pero el cartero está siempre ahí, siempre ahí. Entonces, la última vez que le llega la correspondencia, después que el cartero, el Neruda lo despide, el cartero se queda parado y no se va. Y Neruda le pregunta, ¿qué te pasa? Don Pablo, te quedas ahí parado como un poste. Mario torció el cuello, Mario se llama el cartero, y buscó los ojos del poeta desde abajo. ¿Clavado como una lanza? No, quieto como torre de ajedrez. ¿Más tranquilo que gato de porcelana? Mario Jiménez, aparte de odas elementales, tengo libros mucho mejores. Es indigno que me sometas a todo tipo de comparaciones y metáforas. Don Pablo, metáforas, hombre, ¿y qué son esas cosas? Para aclarártelo más o menos imprecisamente, son modos de decir una cosa comparándola con otra. Deme un ejemplo. Neruda miró su reloj y suspiró. Bueno, cuando dices que el cielo está llorando, ¿qué es lo que quieres decir? Qué fácil, que está lloviendo, pues. Bueno, eso es una metáfora. ¿Y por qué, si es una
cosa tan fácil se llama tan complicado. Porque los nombres no tienen nada que ver con la simplicidad o complicidad de una cosa. Según tu teoría, una cosa chica que vuela no debiera tener un nombre tan largo como mariposa. Piensa que elefante tiene las mismas cantidad de letras que mariposa y es mucho más grande y no vuela, concluyó Neruda exhausto. Con un resto de ánimo, le indicó a Mario el rumbo hacia la caleta, pero el cartero tuvo la prestancia de decir: puta que me gustaría ser poeta. Hombre, en Chile todos son poetas. Es más original que siga siendo cartero. Por lo menos caminas mucho y no engordas. En Chile todos los poetas somos guatones. Neruda retomó la manilla de la puerta y se disponía a entrar cuando Mario, mirando el vuelo de un pájaro invisible, dijo: es que si fuera poeta, podría decir lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres decir? Bueno, ese es justamente el problema, que como no soy poeta, no puedo decirlo. Mario, don Pablo, voy a despedirme y cerrar la puerta. Sí, don Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana. Neruda detuvo la mirada sobre el resto de las cartas y luego entreabrió el portón. El cartero estudiaba las nubes con los brazos cruzados sobre el pecho. Vino hasta su lado y le picoteó el hombro con un dedo. Sin deshacer su postura, el muchacho se lo quedó mirando. Volví a abrir porque sospechaba que seguías aquí. Es que me quedé pensando, y para pensar te quedas sentado. Si quieres ser poeta, comienza por pensar caminando. Ahora te vas a la caleta por la playa y mientras observas el movimiento del mar, puedes pensar en un par de metáforas. Deme un ejemplo. Mira este poema. Aquí en la isla, el mar. ¿Y cuánto mar? Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, de 7 muros verdes, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¿Sí? ¿Qué te parece? Raro. Raro. ¡Qué crítico más severo que eres! No, no, don Pablo. Raro no es el poema. Raro es como yo me sentía cuando usted decía el poema. Querido Mario, a ver si te desarrollas un poco, porque no puedo pasar toda la mañana disfrutando de tu charla. ¿Cómo se lo explicara? Cuando usted decía el poema, las palabras iban de allá para acá, de acá para allá. Como el mar, pues. Así, sí, pues. Se movían igual que el mar. Eso es el ritmo. Y me sentí raro, porque con tanto movimiento me mareé. ¿Te mareaste? Claro. Yo iba como un barco temblando en sus palabras. Los párpados del poeta se desplegaron lentamente.
como un barco temblando en mis palabras. Claro. ¿Sabes lo que has hecho, Mario? ¿Qué? ¡Una metáfora! Ah, no vale porque me salió de pura casualidad, no va. Mario se llevó la mano al corazón y quiso controlar un aleteo desaforado que le había subido hasta la lengua y que pugnaba por estallar entre sus dientes. Detuvo la caminata y con un dedo impertinente, manipulado a centímetros de la nariz de su emérito cliente, dijo: ¿usted cree, don Pablo, que todo el mundo, quiero decir todo el mundo, con el viento, los mares, los árboles, las montañas, el fuego, los animales, las casas, los desiertos, las lluvias, ahora ya puede decir etcétera, los etcéteras? ¿Usted cree que el mundo entero es la metáfora de algo? Neruda abrió la boca y su robusta barbilla pareció desprendérsele del rostro. ¿Es una weá lo que le pregunté, don Pablo? No, hombre, no. Es que se le puso una cara tan rara. No, lo que sucede es que me quedé pensando. Espantó de un manotazo un humo imaginario, se levantó los desfallecientes pantalones y punzando con el índice el pecho del joven dijo: mira, Mario, vamos a hacer un trato. Yo ahora me voy a la cocina, me preparo una omelette de aspirinas para meditar tu pregunta y mañana te doy mi opinión. ¿En serio, don Pablo? Sí, hombre, sí, hasta mañana. ¿No se va a entrar?, le gritó Mario. Ah, no, esta vez espero a que te vayas. Yo creo que cuando se habla de la génesis de un personaje, es un momento en el transcurso de un relato en que se produce un alumbramiento, una suerte de parto, algo que indica el camino por el cual el personaje va a crecer. Fíjate que la rápida intuición de la pureza, la ingenuidad de un hijo de pescadores que tiene curiosidad, que ama la poesía sabiendo apenas leer, capta una comparación, ni siquiera una metáfora. El cielo está lloviendo, significa que si el cielo está llorando, significa que llueve. Capta esto, oye el poema del mar y de ahí deduce una pregunta que deja a Neruda perplejo. Claro, cuando Neruda le recita el poema del mar, el cartero lo oye y sale con este abrupto delirante. No, lo que pasa es que las palabras iban para allá, entonces me mareé. Es un modo de utilizar dos herramientas. Uno, la sensación real que tiene alguien que cae, que sucumbe al embrujo del ritmo de una poesía, y la otra es lo que el pueblo practica para nivelarse con la cultura superior, el humor. Me mareé puede ser perfectamente una broma que el cartero le hace a Neruda. Como sea, de esta situación, el cartero desprende una pregunta que es: ¿usted cree, maestro, que el mundo entero es la metáfora de algo? Señoras y señores, podemos morirnos la risa, podemos decir que una sonrisa, cualquier impertinencia, pero ¿es el mundo entero la metáfora de algo? Es lo que en filosofía equivale a la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es este mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la naturaleza? ¿Qué sentido tiene mi voz? ¿Qué sentido tienen mis ojos que lo ven? ¿Por qué eso tiene que estar privado
de aquel que está determinado por una clase, por una profesión, por una... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cercanía de un poeta que utiliza imágenes de lo más complejas a veces, como en Residencia en la Tierra, pero que también tiene versos de humor que son contagiosos y que ha inspirado a los amantes, o que tiene Pablo Neruda, estos poemas que revelan el secreto hondo de América, como en Alturas de Machu Picchu, o las odas elementales, que son versos luminosos que abuenan a la gente con el contorno, con las cosas. Este mundo está aquí para disfrutarlo, para cantar las cosas que hay a tu alrededor. Y la poesía es la gran hechicera, la que canta todo su modo de pensar y un modo de ver. No tienen que ser en absoluto grandes metáforas complejas y complicadas, que Neruda las tiene en abundancia. Pero, ¿por qué la gente, por qué el pueblo recurre a él? Primero, porque siente que él los representaba con su voz. Pero luego, porque en la poesía tan versátil de Neruda había estas odas que eran juguetes encantadores y asequibles. Es decir, ejemplo, cuando Neruda habla del gato, en la oda del gato, y llama al gato policía secreta de las habitaciones, mínimo tigre de salón, sultán de los tejados eróticos. Uno ya no puede ver un gato y quedarse tan tranquilo. Hay algo, esa excitación de disfrutar de lo que hay, llamarlo, rebautizarlo. La palabra que reinventa y crea. Entonces, este es el Neruda. Este es el Neruda de la gente. El Neruda de las odas, de los poemas de amor y todo eso. Entonces, así como he hablado de cómo nace este personaje que es el cartero, habría que decir que el Neruda que aparece en el cartero de Neruda, por supuesto que Neruda es infinitamente más grande como ser humano, como personaje, que la persona que aparece en mi novela. Pero el Neruda que aparece en mi novela es un Neruda visto por los ojos del cartero. Está en esa dimensión. Y en esa dimensión, claro, se transforma en un ser admirable y posteriormente en un amigo. Ustedes saben que la novela termina lamentablemente mal, porque esa fiesta de crecimiento que tuvo Chile terminó con este golpe fatídico, y el destino del cartero al terminar la novela es incierto. Un final que en la novela queda abierto, pero que los lectores entendieron muy bien. Quiero hablarles de otro personaje que inspiró otra novela mía, que se llama No pasó nada. Este No pasó nada es un joven chileno que vive en el exilio en Berlín. Tiene apenas 15 años. Y yo, cuando viajé a Berlín, porque no quería vivir en el Chile de Pinochet, naturalmente no tenía nada que ver, salí voluntariamente y me fui junto a miles de compatriotas. Decidí contar el exilio de la experiencia de los jóvenes, no de los padres comprometidos, militantes, a veces obcecados en ciertas ideas, sino la de los hijos que lo habían acompañado en esta aventura y que ahora estaban en otro idioma, en otra tradición, requeridos por la calle, la música rock, el cine, las chicas que les gustaban. Y yo quería contar esa historia, por lo tanto, no de un modo lastimero, sino ver cómo el ideal de vida, de libertad, estaba presente aún en esta generación y no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo invento un personaje que cuente desde el punto de vista de la niñez o de la adolescencia una historia, un narrador? Y la fortuna me procuró un joven que vino a ver a mi hijo y que moldeó la figura de este chico que se llama No pasó nada, también un libro que ha tenido muchísima circulación y que probablemente alguno de ustedes ha leído, que se enseña
abundantemente en las escuelas, los colegios, en las universidades de varios países latinoamericanos y europeos. Un día conocí en Berlín al personaje que inspiraría No pasó nada, que así se llama el seudónimo del personaje. Me lo presentó mi hijo adolescente mientras pulsaba sin compasión un contrabajo entre las indecisas murallas de mi viejo departamento berlinés con la siguiente frase: a este le gusta más la literatura que la música. Bajo el estruendo del zum zum del contrabajo, de ese ronco instrumento, le pregunté a este chico qué le gustaba leer. No me gusta tanto leer como escribir, dijo. Vaya, ¿y cómo es que va una cosa sin la otra? Lo que pasa es que si leo, temo que me influya otro estilo. ¿Y cómo es tu estilo? Al lote. Esta chilenísima expresión, al lote, significa como salga. Es sabido que los adolescentes miden todos los valores del mundo con la vara de su espontaneidad. Sus egos no son más pequeños que las espinillas de su acné. Coordinando más tarde talleres literarios para jóvenes, me encontré en ocasiones con vivaces líderes bárbaros, convencidos de que la cultura es dañina para la autenticidad. Y alguna vez tuve éxito polemizando con ellos y haciéndole ver que la espontaneidad, sin sofisticación, era candidata seguro al lugar común. Supe que este muchacho había venido a casa para organizar con mi hijo, el músico, una velada rock a beneficio de la resistencia chilena contra Pinochet. Es decir, la organización de esos actos la poníamos los padres que trasnochábamos sobre nuestros mimeógrafos. Olvídense las fotocopias, olvídense de los fax, olvídense los computadores. En la época en que se sacaban las cosas a mimeógrafo y los duplicados para mandar en 4 o 5 copias las novelas a los concursos se hacían con papel carbón. Sí, pues señores. Bueno, nosotros entonces trabajábamos nuestros panfletos en mimeógrafo y estos panfletos anunciaban el inminente fin de la dictadura y la música en estos actos era el aporte de los jóvenes, que comulgaban mucho mejor con Led Zeppelin y The Electric Light Orchestra que con Quilapayún o Inti Illimani. El chico había traído un poema como contribución a la jornada de lucha y rock, con la esperanza de que mi hijo y su banda amateur le pusieran música y la cantaran. El texto le temblaba en las manos, pues mi hijo, que adoraba la violencia verbal de Jim Morrison, acababa de rechazárselo con un bruletazo. Esto es una cursilería. Viéndolo en ese desamparo, lo invité a mi estudio, le propiné un café alemán, brebaje muy poco estimulante, y le pedí que me mostrara el texto rechazado. La cursilería la puedo reproducir en detalle, pues lo guardé entre los materiales con que construí mi personaje No pasó nada. El poema del joven decía lo siguiente: échate el pelo con la mano atrás, échate lentamente el pelo con la mano atrás, échate una vez más lentamente el pelo con la mano atrás, échate otra vez más, una vez más, lentamente el pelo con la mano atrás, échate infinitamente, otra vez más, una vez más, lentamente el pelo con la mano atrás. Le puse un quintal más de azúcar al café para mejorarle el sabor
y me recliné en la poltrona con las manos cruzadas tras la nuca. Lo encuentra demasiado repetitivo, ¿cierto? No, hombre, más que repetitivo, rítmico y obsesivo. La dio el cuello y se me quedó mirando como esos pájaros alucinados de los bosques nocturnos. Rítmico y obsesivo, repitió. Se sobó las manos, igual que si acabara de recibir un regalo inconmensurable. Su probable depresión parecía haberse esfumado. Repetitivo, rítmico y obsesivo, le rimé. Repetitivo, rítmico, obsesivo y definitivo, dijo, golpeándose las rodillas. Se levantó con ese desgarbado arresto juvenil donde parece que los huesos fueran repúblicas independientes de las articulaciones. ¿Usted cree, tío, que eso que leyó es poesía? Hay que advertir que el vocablo tío para llamar al padre de un amigo era en ese tiempo una actitud muy en boga. Me detengo en este término, pues muchas veces he sido víctima de él cuando me ha acercado con intenciones ambiguas a hijas jóvenes de compatriotas, quienes al aplicármelo me han hundido en el más sublime ridículo y en la más estimulante inhibición. No me digáis tío, ¿querí? ¿Por qué no? Porque es una cursilería. Le dije, vengativo. Bueno, este es un modo, yo creo que hasta el momento les he dado 2 ejemplos de cómo nace un personaje, de cómo se construye, de cómo se arma una asociación. Aquí hay un modo de hablar, un modo de sentir, un modo de dar ritmo a las cosas, una actitud ante la vida, que es un compromiso con la literatura, con el Lacan, con el rock, con lo que sea, pero también con la política, la conciencia que tiene el joven en su nivel por la lucha que han dado sus padres. Entonces, así nace, estos son los momentos de gestación, así nace el personaje Lucho, que se llama No pasó nada. Me temo que estoy abusando demasiado de la palabra, entonces voy a referirme, voy a escamotear a un tercer personaje que tenía preparado, Victoria, del baile de la Victoria, una mujer, y me voy a ir, si me lo permiten, a un último personaje que tiene probablemente una novedad, un atractivo, que es el personaje, el narrador de este libro, que se llama Un padre de película. Si lo escribo ahora entre ustedes, es porque así como Fernando Trueba hizo mi novela El baile de la Victoria, Michael Radford, El postino, El cartero, este libro va a ser también una película. Va a ser una película hecha por un director brasileño que se llama Selton Mello y va a ser ambientada en Brasil. Entonces, yo creo que es curioso, digamos, que probablemente dentro de un año, un poco más, ustedes puedan ver estas películas en el cine y recuerden este momento cuando les conté esto. ¿Y por qué les quiero comentar de este personaje que es un joven profesor de un pueblo chico chileno que se llama Contulmo, o sea, que vive en la provincia, que vive en una región, que es un muchacho que ha ido a estudiar para ser profesor en Santiago y que cuando vuelve, feliz de haber obtenido su título profesional, baja del tren y del mismo tren que él está bajando, a ese mismo tren sube su padre, que es francés, diciéndole que se va, que vuelva a Francia, porque quiere
la gran ciudad, la metrópolis, el cosmopolitismo, la cultura europea. Y el chico que ama a su padre, lo quiere abrazar y le quiere mostrar su diploma, no alcanza a hacerlo. El tren parte. Y el muchacho tiene que quedarse allí en el pueblo enseñando a adolescentes que son apenas un poco menores que él. Es una persona muy, muy sensible, que se ve envuelto en una situación extraña, porque también es muy tímido. Los alumnos que ya son adolescentes le piden consejo, no solamente sobre cómo estudiar, sino como todos los adolescentes sobre otras cosas. Chicos que quieren información sentimental. Y uso información sentimental como un eufemismo. Quieren saber algo más. Este profesor, que se llama Jacques, porque su padre es francés, no tiene experiencia para contarles a los alumnos cómo es. Y hay uno que lo molesta especialmente. Así que un día Jacques decide irse de ese pueblo, acompañado del molinero del pueblo, para tener una experiencia. Y se va en el tren. Este Jacques es lo más importante en una novela es encontrar el tono con el cual el personaje narra. El tono, ¿cómo se hace? Mostrando cuáles son las cosas que el personaje observa, qué mira, qué detalles van afinando su voz. Por ejemplo, nada más que un pequeño párrafo prácticamente del comienzo de la novela para que ustedes tal vez sientan la voz de este joven cuyo episodio les voy a narrar a continuación. Soy el profesor del pueblo, vivo cerca del molino. A veces el viento cubre mi cara de harina. Tengo piernas largas y las noches de insomnio han tallado ojeras bajo mis pestañas. Compongo mi vida con rústicos materiales de la aldea, el sonido agónico del tren local, las manzanas del invierno, la humedad sobre la piel de los limones tocados por la escarcha de la madrugada, la paciente araña en la sombra de mi cuarto, la brisa que mueve las telas de las cortinas. Mi madre lava enormes sábanas durante el día y por la noche escuchamos radioteatros bebiendo agua de toronjil hasta que la onda se pierde entre decenas de emisoras argentinas que ocupan el dial nocturno. Es este hombre, con esa sensibilidad, esa mirada para lo mínimo, lo pequeño, lo esencialmente pueblerino. Es aquel que hace la aventura de ir con su amigo el molinero al pueblo vecino para obtener experiencia. Les quiero, por favor, y con esto voy a terminar para iniciar el diálogo con ustedes, les quiero leer este momento, estos pocos minutos, porque aquí la poesía, otra vez, va a cumplir una función tan fuerte como el cartero Neruda. Junto con las primeras penumbras, entramos Cristian y yo al burdel. Cristian es el molinero. La mayoría de las chicas toman té o escuchan en la radio un concurso de apuestas por dinero. ¿Estás seguro que no voy a ser censurado porque dije la palabra burdel? No, porque Santiago del Estero una vez, claro, pasó con el Postino. Voy bien, ¿no? Ya. Se trata de adivinar el precio exacto de algunas preguntas. Una de ellas viene hacia mí y me estampa 2 besos en las mejillas. Me pregunta mi nombre y mi oficio. Le digo Jacques y profesor. Turbado, le pregunto qué hace ella. Puta,
me dice con una sonrisa. Subimos a la pieza. Tiene tipo indígena como la mayoría de las chicas de esta zona. En Frutillar dicen que hay un burdel con niñas de familias alemanas. Luce un flequillo marcadamente aborigen, los pómulos saltones y una sonrisa despreocupada. Es joven y fuerte. Quizás algunos años después sea gorda, pero no ahora. En su pieza hay una anafe, un calentador, ¿no?, donde hierve una tetera y 2 tazas con bolsitas de té Lipton. La frazada chilote que cubre la cama es robusta como la piel de un animal. ¿Un tecito? Claro, gracias. Mientras remoja la infusión en el agua hervida, mira mis zapatos y luego la corbata. Puedes irte sacando tus cositas. Ella misma viene, me desata el nudo y cuando aparece el cuello, me besa dejando una huella de humedad. Sin agacharme, con los pies, empujo los zapatos debajo de la cama. Hace frío, digo. No, mijito, son los nervios. ¿Nervios yo? Toma. Bebo de la taza y casi adivino que me quemará la lengua. En cambio, ella sopla el líquido sobre la cucharita antes de beberlo. ¿Y qué enseñas, profesor? De todo un poco, pero prefiero la literatura y la historia. La geografía no, la geografía también. Yo soy loca por la geografía, afirma, soplando el té y sorbiéndolo con ruido. Me sé los países y las capitales, digo los nombres y me imagino cómo serán. Bolivia, La Paz, España, votado, Madrid, Checoslovaquia. La muchacha se muerde largamente una uña, mira hacia el techo y a la alfombra. Luego va hasta la cortina, afirma la frente contra el vidrio y se queda mirando un rato la calle. No lo sé. Arroja con un gesto profesional la bata y viene desnuda a tocarme. Está ahora mortalmente seria. De un tirón me trae al lecho y cubriéndome con la colcha me desnuda. Se monta a horcajadas sobre mí y con 3 o 4 jineteos de su cadera me voy. Igual tienes que pagar la hora, ¿sabes? No, no hay problema. ¿Estuvo rico? Claro. Levanta la colcha y las tiende en forma de túnica sobre la cabeza. De repente le sale una inmensa sonrisa. Hazme otra pregunta. ¿Fácil o difícil? Fácil. Francia. París. Très bien, digo. ¿Habla francés? Bastante bien. Mi padre es de París. ¿Lo es a veces? No, ahora justamente está en Francia. La tomo de los hombros, le acerco a mi cara y le doy un beso en la boca. Por primera vez me siento parte de un diálogo. Hasta el momento no había hecho sino obedecer sus órdenes. Dime algo en francés. ¿Fácil o difícil? Difícil y largo. De todas maneras tienes que pagar la hora. Está bien. ¿Un pedacito de poesía? Ya. Me callo un instante para tener las líneas completas en la memoria antes de derramarlas sobre la lengua. En el techo de la habitación hay una mancha con la forma de un pez. Ah, pauvre père, aurais-tu jamais deviné
Quel amour t'y a mis à moi, et combien j'aime à travers toi toutes las choses de la terre. La chica se desmonta y camina hasta el lavatorio. Con una toalla húmeda se limpia el vientre y los muslos. No entendí nada, dice. Cuando voy al cine tampoco entiendo. Es que no alcanzo a leer los subtítulos, van muy rápido. Es un poema dedicado al padre. ¿Lo escribiste tú? No, pero yo lo traduje. Lo puedes encontrar en el suplemento del diario de Angol. ¿Qué dice? Ah, pobre padre mío, ¿habrás adivinado alguna vez qué amor has puesto en mí y cómo amo a través de ti todas las cosas de la tierra? Lo escribió René Guécatou. ¿Te hubiera gustado haberlo escrito tú? Yo no hubiera podido escribir un poema así. Soy un simple profesor provinciano. Son 5.000 pesos por la hora. Me subo los pantalones y coloco sobre su velador los húmedos billetes que me ha prestado el molinero. Ella se alisa el flequillo sobre la frente, mojándolo con agua. Ahora regreso con Tulmo. El tren sale en 1 hora. Si vuelves por aquí, yo te atiendo. Me llamo Rayen, pero me dicen Luna. ¿Por qué? Porque me la paso en la luna, porque siempre miro la luna, no sé por qué. Simplemente todos me llaman Luna. ¿Cómo te dicen a ti? Profe. Nada más, profe. ¿Pones buenas notas? Nunca he rajado a nadie. ¿Qué nota me pondrías a mí en geografía? Sonríe y desde su boca ancha parece que los dientes hubieran saltado hacia adelante. Rusia, pregunto. Moscú, dice, aumentando aún más la sonrisa. ¿Qué nota? Un 7. ¿En serio me pondrías un 7 en geografía? Sin ninguna duda, la nota más alta. Voy a contárselo a las niñas. Está bien, me extiende la mano muy formal, se la estrecho y salgo lentamente del burdel. No lo lateo más, muchas gracias, espero las preguntas. Bueno, como ustedes saben, y es la modalidad de este ciclo, a ambos lados de la sala se encuentran las señoritas a las cuales pueden acercarles las preguntas que quieran hacer llegar a este escenario. Cuando tengan alguna de las preguntas, señoritas, las traen hasta este escenario. Quiero destacar la presencia esta noche de, en primer término, autoridades como la señora rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, licenciada Natividad Nasif, y el señor subsecretario de Cultura de la provincia, licenciado Jorge Rosenberg. Pero también, y esto lo quiero resaltar, esta noche, don Antonio, tenemos una gran cantidad de estudiantes del profesorado de letras de Santiago del Estero, lo cual es digno de encomio porque evidencia a una juventud ávida de conocer y de tener experiencias de la gente que sabe. Vamos a ver, primera pregunta. Vamos a ver si la interpretamos bien. ¿Está bien, Antonio? Aló, sí, ahora sí. Bueno.
Dice, Campanas de Isla Negra. ¿Es usted el autor? Ni de las campanas, porque esas las puso Pablo Neruda en un andamiaje frente a la casa. Y ahí Neruda, que amaba mucho el sonido de las campanas, escribió un poema que dice: campana, campana, nada suena mejor que una campana junto al mar. Así que no fui yo. Hay dos preguntas similares. En tren de, evidentemente, buscar esta cuestión del conocimiento o no del protagonista, y las dos se refieren a si usted fue amigo de Pablo Neruda, lo conoció a Pablo Neruda. Yo conocí a Pablo Neruda, no puedo decir que fui amigo de Pablo Neruda. Había una diferencia de edad muy grande. Yo en el tiempo que lo conocí había publicado mi primer libro, que se llamaba El entusiasmo. Era un joven bastante impetuoso y llevado por la admiración a Pablo Neruda, lo visité en su casa y aquí comenzó la relación cuando publiqué mi primer libro, El entusiasmo. Eran cuentos. Se lo llevé y le pedí que lo leyera. Neruda lo leyó y me dijo que encontraba que mi libro era bueno. Yo me llené de júbilo porque que alguien encontrara el libro bueno y que fuera Pablo Neruda, pero cuando me dijo eso, Pablo Neruda me miró severo y me dijo: esto que yo te digo que tu libro es bueno no quiere decir absolutamente nada, porque todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos. Vamos a ver. Después conocí a Neruda en una función más política. Él fue, como se cuenta además en el cartero de Neruda, él fue precandidato a la presidencia de la República en esas elecciones en que finalmente el candidato de toda la Unidad Popular fue Salvador Allende, que ganó esa elección. Pero Neruda fue precandidato antes de que se nominara a Allende como precandidato. Entonces hizo una pequeña campaña. Y yo fui a ver a Neruda como reportero cultural de una revista en que escribía entonces. Y fui a una población muy, muy pobre, de casitas improvisadas con cartón, calamina, una cosa. Y Neruda hizo su discurso allí un domingo a las 11 de la mañana, en un día de invierno, había llovido, la gente tenía los pies en el barro, hacía frío, probablemente no habían tomado ni desayuno. Y Neruda dijo un discursito político en ese clima hostil, cortito, 5 minutos, y se quería mandar a cambiar para ir a otras poblaciones a repetir el mismo discurso. Y cuando Neruda quiso bajarse del estrado de madera, la gente comenzó a gritar: poemas, poemas, queremos poemas. Oye, yo vi eso, esas 200 personas que habían allí gritando poemas, poemas. A mí yo sentí algo muy, muy, muy profundo en mi corazón. Dije: yo no voy a olvidar jamás esto. No voy a olvidar jamás esto. Y esto, porque hemos hablado del personaje del cartero, pero no hemos hablado del personaje Neruda. Esta fue una de las cosas que me llevó a pensar de que podía ser esta fricción entre el pueblo y el gran poeta. Y después lo visité varias veces en su casa, pero nunca, varias veces, son 4, 5 no más, nunca tuve una conversación intelectual con él. Eran juegos verbales. Yo conocía muy bien su poesía, la enseñaba en la universidad, de manera muy seria, muy profesional. Pero como el poeta lo visitaban, ¿cómo lo puedo decir? Gente que lo aturdían con su sabiduría. Es decir, gente que se imponían a él, digamos, querían demostrar que eran inteligentes, cultos, sabios. Entonces yo estaba en otra posición, pues yo era un joven, no me van a creer, era un joven hippie.
tenía el pelo largo, tenía pelo para empezar. Después era flaco, así, flaquito. Y no sé, me gustaban las chicas, me gustaba el rock, la música popular, me gustaba el fútbol, me gustaba la poesía, todo, caóticamente, todo a un mismo nivel. Y yo lo que hacía con Neruda, como me sabía muy bien sus versos, les cambiaba alguna rima o algún adjetivo. Y con eso lo hacía reír mucho. Así que la relación que tuvimos fue muy informal. Y yo creo que despertó en él su sentido de la ironía y del humor. Y esto desemboca finalmente en la atmósfera del cartero de Neruda. Acá hay una pregunta, si se quiere, profunda. ¿Cómo maneja el momento de entregar la obra, se supone que la literaria, a otro creador, que es el director de cine? ¿Y qué grado de participación tiene usted en las producciones, o sea, en ese traslado de la literatura al cine? Como diría Neruda, la pregunta es más larga que tren de carga. Pero es una pregunta muy legítima, muy buena. La verdad es que a mí me sorprende siempre de que mi literatura atrae a directores de cine, a productores y actores. Les tengo que confesar muy honestamente que cuando yo escribo una novela o un cuento, yo escribo una novela y un cuento y no pienso en nada más. Yo no pienso que eso va a ser adaptado al cine. Sin embargo, los directores y la gente de cine o de teatro o de música ven en mis novelas algo que los seduce. Entonces, para mí, mi trabajo como escritor está terminado cuando entrego una novela. Eso es lo que yo he escrito. Y ha llegado a los lectores que lo han leído y me han demostrado su afecto y siguen leyendo mis libros. Ahí termina mi trabajo. Lo que viene después, que alguien se interese por hacer una película, una ópera, una versión teatral, esto es un regalo de Dios. Entonces yo, para agradecer a quien se interesa y también a Dios, yo les doy al creador del otro género todas las libertades. Haga con mi obra lo que quiera. Yo no voy a ser un policía que va a estar vigilando si usted falsea o no falsea tal situación. Yo creo en su genio, creo en su talento, haga lo mejor que pueda y estaré contento. Y yo creo que el único resguardo que yo tomo cuando me ofrecen adaptar mis novelas es que yo pregunto quién es el director. Si el director me gusta, le digo a mi agente, ok, y que haga lo que quiera con mi obra. Ahora, si el director no me gusta, me hago el distraído y me olvido de contestar las cartas. Pero yo he tenido suerte, fíjense, Michael Radford y El Postino, un éxito mundial, nominado 5 Óscares, una cosa que está en la memoria de la gente, algo extraordinario. El baile de la victoria, Fernando Trueba, una película excelente. Luego, un joven director chileno, Pablo Larraín, basado en una obra mía, hizo la película No, sobre la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. Me gustó mucho. Lo mismo, hagan lo que quieran. Entonces, hasta el momento he tenido suerte. Y espero que con el padre de película pase también. Así que, aquí está la madera. Golpea madera conmigo, por favor. Penúltima pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los textos de Cortázar, justo en un momento en que los argentinos estamos recordando de manera especial a este autor? Uy, Cortázar. Cortázar es un temazo en mi vida. Primero porque lo conocí, de él sí fui amigo, lo que no podría decirse de Neruda. Neruda fue un conocido ocasional, alguien a quien admiraba. Con Cortázar ya tuve una relación muy, muy fraternal. Y además él me ayudó bastante. Cuando yo inicio mi periplo en el exilio,
Y esto lo descubrí recién, no lo sabía. Me lo contó un amigo y me precipité a comprar el libro. Ustedes han visto que salieron en 5 volúmenes la correspondencia de Julio Cortázar. ¿Alguno de ustedes ha visto esos libros? No, impresionante, digamos, están las cartas que mandó Cortázar, las cartas que recibió y todo eso. Y hay una carta en que me menciona, y me menciona de la siguiente manera: yo inicio mi periplo en el exilio y trato de encontrar un editor en Europa. Y nadie, yo lo único que tenía era un libro de cuentos, nadie se interesaba por publicar un libro de cuentos. Pasé por Barcelona antes de irme a Berlín Occidental, donde me establecí, y en Barcelona fui a 4 o 5 editores que no me llevaron de apunte. Y se lo conté a Cortázar. Y Cortázar parece que algo hizo, porque poco después, sí, tuvo un contrato español. Y ahora, no sé cuántos años después, 40 años después, me entero de que él fue el gestor. Es una carta que le escribe a la editora Esther Tusquets, donde dice, lo reproduzco mal, con la deficiencia de la memoria, donde dice, sé que el escritor chileno Skármeta, este joven, ha dejado libro en España y parece que le ha ido mal y yo te lo recomiendo que lo publiques. Tú sabes que yo nunca recomiendo a nadie, pero en este caso sí lo voy a hacer porque es un gran escritor. Eso no lo estoy mintiendo porque lo pueden comprobar en el libro. Entonces ya, esto implica un agradecimiento profundo, porque efectivamente estar en el exilio, sin trabajo, sin plata, con una familia, y querer sobrevivir como escritor, que era mi pasión, y saber que Cortázar, sin que me haya dicho nada a mí, había escrito eso, y enterarme 40 años después me resulta muy emocionante. Bueno, les quiero decir, a propósito de Cortázar, ¿tengo algo más ahí? La última. No, la última. Tengo otra carpeta. ¿Una carpeta negra ahí? Una carpeta, sí. ¿Me la puedes pasar un momento, por favor? Gracias. Lo siguiente. Cortázar fue a Chile en 1970, cuando Allende ganó democráticamente las elecciones. Y no fue invitado por el gobierno, nada. Vino porque quería ver qué estaba pasando en Chile. Vino voluntariamente. Entonces, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo era profesor ayudante, me pidieron que yo moderara el diálogo con Cortázar. Mira, había, qué sé yo, 1000 jóvenes dentro de un auditorium enorme y yo, micrófono en mano, de esto hay muchas fotos, micrófono en mano, estoy grabando la conversación y recibiendo las preguntas de los estudiantes a Cortázar. Y yo escribí sobre esto, este artículo que se llama Cortázar cita en la oscuridad, que es el diálogo completo que tiene el 1970 con los estudiantes chilenos, que por supuesto sería una joya bibliográfica, porque capta todo el clima de Cortázar, que venía acelerado de París, y los estudiantes chilenos que estaban completamente acelerados con el proceso de cambio que se había iniciado. Nada más que una pregunta, porque hay tantos alumnos y profesores hoy acá, una pregunta que le hacen a Cortázar que no la he visto repetida ni publicada en ninguna parte. Uno de los jóvenes le pregunta lo siguiente: yo quisiera preguntarle algo más, ya que una gran parte de este grupo van a ser profesores de literatura. ¿Cuál le parece que debe ser el interés que un profesor de literatura debiera promover hacia la literatura? ¿Qué es lo que debe rescatar de lo literario? Interesante pregunta. Es una linda pregunta, contesta Cortázar. Yo pienso
que el profesor de literatura, que frente a sus alumnos tendrá ese problema de hacerlos entrar, de meterlos en un mundo literario, esto lo va a decir Cortázar, ¿eh? Debe proceder con una gran dosis de arbitrariedad, de locura, de capricho y de fantasía. Es decir, todas las planificaciones no dan buenos resultados en este sentido. Las cronologías, los autores por época de nacimiento, o por estilo, o por fechas, eso es la historia de la literatura, pero no es la literatura. Es la opinión de Cortázar. ¿Y algo más de Cortázar? Bueno, ahí está, se las cuento porque este es un golazo de... ¿Ustedes conocen a un autor guatemalteco que murió lamentablemente, que se llama Arturo Monterroso? ¿Augusto Monterroso? Augusto Monterroso es un autor muy chiquito, muy pequeñito, pero su ingenio es inversamente proporcional a su tamaño. Y las cosas que escribía eran absolutamente geniales, tenía un brillo, una chispa. Escribía también textos muy breves y eran todos muy brillantes. Por ejemplo, escribió una obra de teatro, le dijeron que se creía Shakespeare. Escribió un cuento, le dijeron que se creía Chekhov. Escribió una novela, le dijeron que se creía Cervantes. Escribió un epitafio, le dijeron que se creía difunto. Bueno, es el tipo de humor de Monterroso. Entonces le quiero decir que cuando hubo un gran congreso, cuando cayó la dictadura en Nicaragua, de Somoza, había un gran encuentro cultural que se organizó, y vino García Márquez, vino Cortázar, yo también fui invitado. Entonces era época en que no había fax, no había nada. Es decir, llegaban telegramas para las cosas urgentes. Entonces estábamos en esa reunión, tomando un café en un patio, cuando se acerca un cartero de la oficina de correos diciendo: traigo un telegrama urgente para Julio Cortázar. Ustedes saben que Julio era un hombre cerca de 2 metros, altísimo, cosa que le llamaba la atención a Augusto Monterroso, que era pequeñísimo. Eran lo opuesto en tamaño como escritores. Entonces, el cartero se acerca al grupo en que yo estoy con Augusto Monterroso y nos pregunta: señores, ¿me podrían decir dónde está Cortázar? Y nosotros vemos que Cortázar está al fondo conversando con alguien apoyado en un poste. Entonces yo le digo: Cortázar, le digo, es ese que está allí, al fondo, al lado del poste. Y Monterroso comenta: ¿quién es el poste y quién es Cortázar? Bueno, ya que mencionó a los estudiantes, vamos con la última pregunta. De un grupo de estudiantes, así figura, de primer año de Sociología de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que dice: ¿qué libro de los que no, o sea, exceptuando los que han sido filmados ya, suyos, qué libro llevaría al cine y por qué? ¿Qué libro mío ayudaría al cine? Bueno, ninguno. No, general. Ninguno, yo no tengo por qué seguir damnificando al cine. La pregunta es general. ¿Qué libro llevaría al cine? ¿Qué libro me gustaría que se hiciera en cine? ¿Y por qué? Hay una novela que yo estimo que verdaderamente creo que es mi novela más original, la más trabajada, la más ambiciosa en muchos sentidos, porque es una saga de emigrantes europeos de donde son mis abuelos, de la Dalmacia, al sur de Croacia, frente a la costa de Italia, en el mar Adriático. Ellos emigraron a América Latina
Y ellos me contaron, bueno, mis abuelos me contaron la historia de la migración y me contaron las historias de Europa y todo esto. Entonces yo escribí una novela que se llama La boda del poeta, que cuenta la migración de estos, de mi familia en el fondo, a Europa, que es la migración de tantas familias y que llegan a Chile, a Antofagasta. Y esta novela tiene la peculiaridad, y en esto yo encuentro que es bastante original, que a los personajes yo les atribuyo una picardía y un temperamento latinoamericano. Y me meto a narrar el pasado europeo desde una perspectiva latinoamericana. O sea, la acción que yo estoy contando sucede más o menos en 1913. Y estoy haciendo aparecer a estos personajes desde un futuro en que yo miro ya la totalidad del exilio y la emigración desde la perspectiva ya de la literatura latinoamericana establecida en el imaginario. O sea, es como ir a molestar a los europeos en su terreno. Eso me gusta de esta novela. Y claro que me gustaría que hubiera una película, pero es una película histórica, una épica de antihéroes, pero sería una producción carísima. ¿Por qué lo quiere financiar, amigo Darholz? No. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de esta velada que creo que nos ha proporcionado conocimientos, momentos gratos, amenos y sobre todo esta amabilidad especial del amigo Antonio Skármeta. Muchísimas gracias a él por acercarse hasta nosotros y a todos ustedes hasta el próximo encuentro.